Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, episodio 37. ―6. Aquí estoy yo. Entretanto, Dmitri Fyodorovich volaba hacia Mokroye. La distancia era de unas 20 verstas y la troika de Andrés avanzaba tan velozmente que no tardaría más de hora y cuarto en llegar al término de su viaje. La rapidez de la carrera tonificó a Mitya. Soplaba un fresco vientecillo. El cielo estaba estrellado. Era la misma noche y tal vez la misma hora en que Aliocha, tendiendo los brazos sobre la tierra, juraba, exaltado, amarla siempre. Mitya sentía una profunda turbación y una viva ansiedad. Sin embargo, en aquellos momentos solo pensaba en su ídolo, al que quería ver por última vez. No tuvo un instante de duda. Parecerá mentira que aquel celoso no sintiera celos de aquel personaje recién llegado, de aquel rival surgido repentinamente. Tal vez no le habría ocurrido lo mismo con otro rival cualquiera. Tal vez la sangre de éste habría manchado sus manos, pero por aquel primer amante no sentía odio, celos ni animosidad de ninguna especie. Verdad es que aún no lo había visto. Los dos tienen derecho a amarse, un derecho que nadie les puede discutir. Es el primer amor de Grushenka. Han transcurrido 5 años y ella no lo ha olvidado. Por lo tanto, durante este tiempo, Grushenka solo lo ha amado a él. ¿Por qué habré venido a interponerme entre ellos? Apártate, Mitya. Deja el camino libre. Por otra parte, todo ha terminado ya. Todo habría terminado aunque ese oficial no hubiera existido. En estos términos había expresado sus sensaciones si hubiera podido razonar, pero no estaba en condiciones de discurrir. Su resolución había sido espontánea. La había concebido y adoptado con todas sus consecuencias cuando Fenia había empezado a explicarle lo sucedido. Sin embargo, experimentaba una turbación dolorosa. Aquella resolución no le había devuelto la calma. Lo atormentaban demasiados recuerdos. En algunos momentos esto le parecía incomprensible. Él mismo había escrito su sentencia. Me castigo, expío. El papel estaba en un bolsillo de su chaleco, la pistola cargada. Había decidido terminar al día siguiente, cuando los primeros rayos de Febo, el de los cabellos de oro, iluminaran la tierra. Pero no podía borrar su abrumador pasado, y esta idea lo desesperaba. Hubo un momento en que tuvo la tentación de detener el coche, bajar, sacar la pistola y acabar de una vez, sin esperar a que llegase el día. Pero fue una idea fugaz. La troika devoraba kilómetros, y cuanto más se acercaba al final del viaje, más enteramente se apoderaba del corazón de Mitya el recuerdo de Grushenka, desterrando de su mente todos los pensamientos tristes. Anhelaba verla aunque fuese desde lejos. «Veré», se decía, «cómo se porta ahora con él, con su primer amor. No necesito más». Nunca había amado tanto a aquella mujer fatal. Era un sentimiento nuevo, jamás experimentado, que iba desde la imploración hasta el deseo de desaparecer ante ella. «¿Y desapareceré?», profirió de pronto, como soñando. Hacía ya 1 hora que habían partido. Mitya callaba. Andrés, aunque era hablador, no había dicho palabra. Se limitaba a estimular a sus caballos bayos, flacos pero animosos. De pronto, Mitya exclamó profundamente inquieto: «¿Y si están durmiendo, Andrés?». No había pensado en esta posibilidad. «No sería extraño, Dmitri Fyodorovich». Mitya frunció el ceño. Mientras él viajaba con los más nobles sentimientos, los otros dormían tranquilamente, incluso ella. Y, a lo mejor, con él, la cólera hervía en su corazón. «¡Corre, Andrés! ¡Fustiga a los caballos!». «Podría ser que no se hubieran acostado todavía», dijo Andrés tras una pausa. «Hace un momento Timoteo ha dicho que había allí mucha gente». «¿En la posta?». «No, en el parador de los Plastunov». «Mucha gente, pero ¿qué gente?». La inesperada noticia había afectado profundamente a Mitya. «Según Timoteo todos son señores, 2 de la ciudad, que no sé quiénes son, 2 forasteros y me parece que otro. Creo que están jugando a las cartas». «¿A las cartas?». «Por eso le digo tal vez que estén despiertos, no deben de ser más de las 11. «Fustiga, Andrés, fustiga», insistió Mitya, nervioso.
Nuevo silencio. Al fin dijo Andrés: «Quisiera hacerle una pregunta, señor, pero temo que se moleste». «Habla». «Hace un momento, Fedosia Markovna le ha pedido de rodillas que no haga ningún daño a su señorita ni a otra persona. Pero veo que no me parece usted muy dispuesto a hacer lo que Fedosia desea. Perdóneme, señor, si mi conciencia me ha llevado a decir una tontería». Mitya lo aferró con violencia por los hombros. «Tú eres el cochero, ¿no?» «Sí». «Entonces debes saber que es necesario dejar el camino libre, porque sea uno cochero y quiera pasar, no tiene ningún derecho a atropellar a la gente. No, cochero, no hay que atropellar a nadie, no hay que destrozar las vidas ajenas. Si tú lo has hecho y tú has roto la vida de alguien, castígate a ti mismo. Vete de este mundo». Mitya hablaba con exaltación inaudita. A pesar de su asombro, Andrés siguió conversando. «Tiene usted toda la razón, Dmitri Fyodorovich. No hay que hacer daño a nadie, y tampoco a los animales, ya que también son criaturas de Dios. Pongamos los caballos como ejemplo. Hay cocheros que los maltratan brutalmente. No hay freno para su crueldad. Llevan una marcha infernal». «¡Infernal!», exclamó Mitya lanzando una repentina carcajada, y cogiendo de nuevo al cochero por los hombros añadió: «Dime, Andrés, alma sencilla, ¿crees que Dmitri Fyodorovich Karamazov irá al infierno?» «No lo sé. Eso depende de usted. Oiga, señor, cuando murió el Hijo de Dios en la cruz, se fue derecho al infierno y libertó a todos los condenados, y el demonio gimió ante la idea de que ya no iría al infierno ningún pecador. Entonces nuestro Señor le dijo: «No te lamentes, albergarás grandes señores políticos de altura, jueces, personas opulentas, como siempre, y así será hasta que yo vuelva». Estas fueron sus palabras. «Bonita leyenda popular, fustiga al caballo de la izquierda». «Ya sabe, señor, quienes están destinados al infierno. A usted le miramos como a un niño pequeño. Es usted un hombre violento, pero Dios le perdonará por su simplicidad». «¿Me perdonarás también tú, Andrés?» «¿Yo? Usted no me ha hecho nada». «No me entiendes. Digo que si me perdonas tú solo en nombre de todos». «Ahora, en el camino. Contesta, alma sencilla». «Oh, señor, qué cosas tan raras dice. Me da usted miedo». Mitya ni siquiera lo oyó. Exaltado siguió diciendo: «Señor, recíbeme con toda mi iniquidad. No me juzgues. Permíteme pasar sin juicio, pues ya me he condenado yo mismo. No me juzgues, Dios mío, porque te amo. Soy vil, pero te amo. Incluso desde el infierno. Si me envías allí, proclamaré este amor eternamente. Pero déjame terminar de querer aquí abajo. Solo durante 5 horas más, hasta la salida de tu sol. Adoro a la reina de mi alma. Es un amor que no puedo acallar. Tú me ves enteramente, tal vez como soy. Caeré de rodillas ante ella y le diré: tienes razón en querer seguir tu camino. Adiós, olvida a tu víctima. No te inquietes lo más mínimo por mí». «¡Macroye!», gritó Andrés señalando el pueblo con el látigo. En medio de la oscuridad de la noche se percibía la masa negra de las casas, que ocupaban una extensión considerable. Macroye tenía 2000 habitantes, pero a aquella hora el pueblo dormía. Solo algunas luces dispersas taladraban las sombras. «¡Deprisa, Andrés! ¡Estamos llegando!», exclamó Mitya, delirante. Andrés señaló el parador de los Plastunov, situado a la entrada del pueblo y cuyas 6 ventanas que daban a la calle estaban iluminadas. «¿Allí hay gente despierta?», dijo. «Sí, gente despierta», afirmó Mitya cada vez más excitado. «Haz mucho ruido, Andrés, a galope, que se oigan los cascabeles, que todo el mundo sepa que llego yo. Yo en persona». Acuciado por Andrés, la troika empezó a galopar y llegó con gran ruido al pie del pórtico del parador, donde el cochero detuvo a los rendidos caballos. Mitya se apeó de un salto. En este preciso momento, el dueño del parador, que iba a acostarse, se asomó para ver quién llegaba con tanta prisa. Aunque había amasado ya una fortuna, Trifón Borisich se aprovechaba de la alegre generosidad de los disipadores. Recordaba que el mes anterior había ganado en un solo día 300 rublos gracias a una de las francachelas de Dmitri Fyodorovich con Gruchenka. De aquí que ahora lo recibiera con alegría y servil amabilidad. Presentía
un nuevo negocio al ver la resolución con que Mitya se había dirigido a la entrada del parador. «Dígame, Dmitri Fyodorovich, ¿a qué se debe el honor de tenerlo de nuevo entre nosotros?» «Un momento, Trifón Borisich. Ante todo quiero saber dónde está ella». Trifón le dirigió una mirada penetrante. Comprendió la pregunta. «Se refiere a Grafina Alejandrovna, ¿verdad? Está aquí». «¿Con quién?» «Con varios viajeros. Uno de ellos es un funcionario polaco. Se deduce de su modo de hablar. Este debe de haber sido el que le ha hecho venir. Hay otro que, al parecer, es su compañero de viaje. Son todos muy correctos». «¿Es gente rica? ¿Están de francachela?» «No, Dmitri Fyodorovich». «¿Quiénes son los demás?» «Dos señores de la ciudad que se han detenido aquí al regresar de Chernaya. El más joven es pariente del señor Miusov. No me acuerdo de su nombre. Al otro debe de conocerlo usted. Es el señor Maximov, ese propietario que fue en peregrinación al monasterio de la localidad en que usted vive». «¿Eso es todo?» «Eso es todo». «No necesito más, Trifón Borisich. Ahora dígame, ¿qué hace ella?» «Acaba de llegar y está con ellos». «¿Está contenta? ¿Se ríe?» «No, más que contenta, parece aburrida. Hace un momento acariciaba el pelo del más joven». «¿Del polaco? ¿Del oficial?» «Ese no es joven ni oficial. No, no me refiero a él, sino al sobrino de Miusov. No recuerdo cómo se llama». «¿Kalganov?» «Eso es, Kalganov». «Bien, ya veremos lo que hago. ¿Están jugando a las cartas?» «Han jugado. Después han tomado té. El funcionario ha pedido licores». «Con eso basta, Trifón Borisich. Con eso basta, querido. Ya veré lo que decido. ¿Hay cíngaros?» «No se ven por ninguna parte, Dmitri Fyodorovich. Las autoridades los han expulsado. Pero hay judíos que tocan la cítara y el violín. Aunque es tarde, los puedo llamar». «Eso, hazlos venir. Y que se levanten las chicas, sobre todo María, pero también Irene y Stepanide. Hay 200 rublos para el coro». «Por 200 rublos sería yo capaz de traerle al pueblo entero, aunque todo el mundo está durmiendo a estas horas. Pero no vale la pena malgastar el dinero por semejantes brutos. Usted repartió cigarros entre nuestros mozos y ahora apestan los muy bribones. En cuanto a las muchachas, están llenas de piojos. Prefiero hacer levantar gratis a las mías, que acaban de acostarse. Las despertaré a puntapiés y ellas le contarán todo lo que usted quiera. A quien se le diga que dio champán a los mendigos». Trifón Borisich no tenía queja de Mitya. La vez anterior le había escamoteado media docena de botellas de champán y se guardó un billete de 100 rublos que vio abandonado sobre la mesa. «¿Recuerda, Trifón Borisich, que la otra vez me gasté más de 1000 rublos?» «¿Cómo no me he de acordar? Contando todas las visitas, usted se ha dejado aquí lo menos 3000 rublos». «Pues bien, con una cantidad igual vengo esta vez. Mira». Y puso ante los ojos de Trifón Borisich su fajo de billetes de banco. «Y oye lo que voy a decirte. Dentro de una hora llegarán toda clase de provisiones, vinos y golosinas. Tendrás que llevar todo esto arriba. En el coche traigo una caja. La abriremos enseguida para que todo el mundo beba champán y, sobre todo, que no falten las chicas. María es la primera que debe venir». Sacó de debajo del asiento del coche la caja de las pistolas. «Aquí tienes tu dinero, Andrés. 15 rublos por el viaje y 50 de propina por tu buen servicio. Así te acordarás siempre del infantil Karamazov». «Me da miedo, señor. 5 rublos de propina son más que suficientes. No tomaré ni un céntimo más. Trifón Borisich será testigo. Perdóneme estas necias palabras, pero...» «¿De qué tienes miedo?», le dijo Mitya mirándolo de pies a cabeza. «Bien, ya que así lo quieres, toma y vete al diablo». Le arrojó 5 rublos. «Y ahora, Trifón Borisich, llévame a un sitio desde donde pueda ver sin que me vean. ¿Dónde están? ¿En la habitación azul?» Trifón Borisich miró a Mitya con inquietud, pero al fin decidió obedecerle. Lo condujo al vestíbulo. Luego entró solo en una habitación inmediata a la que ocupaban sus clientes y retiró la bujía. Hecho esto, introdujo a Mitya y lo colocó en un rincón.
desde donde podía observar al grupo sin ser visto. Pero a Mitya no le fue posible estar observando mucho tiempo. Apenas vio a Grushenka, su corazón se desbocó y se nubló su vista. La joven estaba sentada en un sillón cerca de la mesa. A su lado, en el canapé, el joven y encantador Kalganov. Grushenka tenía en la suya la mano de Kalganov y reía, mientras él hablaba, sin mirarla, con Maxilnov, que ocupaba otro asiento frente a la joven. En el canapé estaba él, y a su lado, en una silla, había otro hombre. El del canapé fumaba en pipa. Era de escasa estatura, pero fornido, de cara ancha y semblante adusto. Su compañero pareció a Dmitri un hombre de altura considerable. Pero Mitya no pudo seguir mirando. Le faltaba la respiración. No estuvo en su rincón más de un minuto. Dejó la caja de las pistolas sobre la cómoda y, con el corazón destrozado, pasó a la habitación azul. Grushenka profirió un grito ahogado. Fue la primera que lo vio. «7. El de antaño». Mitya se acercó a la mesa a grandes zancadas. «Señores», empezó a decir en voz muy alta, pero tartamudeando a cada palabra, bueno, no pasará nada, no tengan miedo». Se volvió hacia Grushenka, que se había inclinado sobre Kalganov, aferrándose a su brazo, y repitió: «Nada, no pasará nada. Voy de viaje. Me marcharé mañana, apenas se levante el día. Señores, ¿me permiten ustedes que permanezca en esta habitación haciéndoles compañía solo hasta mañana por la mañana?» Dirigió estas últimas palabras al personaje sentado en el canapé. Este retiró lentamente la pipa de su boca y dijo con grave expresión: «Pani, esto es una reunión particular. Hay otras habitaciones». «Pero si es Dmitri Fyodorovich», exclamó Kalganov. «Bienvenido, siéntese». «Buenas noches, mi querido amigo», dijo Mitya al punto, rebosante de alegría y tendiéndole la mano por encima de la mesa. «Siempre he sentido por usted la más profunda estimación». Kalganov profirió un ay y exclamó riendo: «¿Me ha hecho usted polvo los dedos?» «Así debe estrecharse la mano», dijo Grushenka con un esbozo de sonrisa. La joven había deducido de la actitud de Mitya que éste no armaría escándalo, y lo observaba con una curiosidad que no exenta de inquietud. Había en él algo que la sorprendía. Nunca habría creído que se condujera de aquel modo. «Buenas noches», dijo con empalagosa amabilidad el terrateniente Maximov. Mitya se volvió hacia él. «¿Usted aquí? Encantado de verle. Escúchenme, señores». Se dirigía otra vez al pan de la pipa, por considerarlo el principal personaje de la reunión. «Señores, quiero pasar mis últimas horas en esta habitación, donde he adorado a mi reina. Perdóneme, Pani. Vengo aquí después de haber hecho un juramento. No teman, es mi última noche. Bebamos amistosamente, Pani. Nos traerán vino. Yo he traído esto». Sacó el fajo de billetes. «Quiero música, ruido, como la otra vez. El gusano inútil que se arrastra por el suelo va a desaparecer. No olvidaré este momento de alegría en mi última noche». Se ahogaba. Su deseo era decir muchas cosas, pero solo profería extrañas exclamaciones. El pan, impasible, miraba alternativamente a Mitya con su fajo de billetes y a Grushenka. Estaba perplejo. Empezó a decir: «Aeceli povolit moya krolova».
pero Grushenka lo atajó. «Me crispa los nervios oír esa jerga. Siéntate, Mitya. ¿Qué cuentas? Te suplico que no me asustes. ¿Me lo prometes? ¿Sí? Entonces me alegro de verte». «¿Yo asustarte?», exclamó Mitya levantando los brazos. «Tienes el paso libre. No quiero ser un obstáculo para ti». De pronto, inesperadamente, se dejó caer en una silla y se echó a llorar, de cara a la pared y asido al respaldo. «¿Otra vez la misma canción?», dijo Grushenka en son de reproche. «Así se presentaba en mi casa, y me dirigía a discursos en los que yo no entendía nada. Ahora vuelve a las andadas». «¡Qué vergüenza! Si hubiera motivo», dijo estas últimas palabras subrayándolas y en un tono enigmático. «Pero si no lloro», exclamó Mitya. «Buenas noches, señores», añadió volviendo la cabeza, y se echó a reír, pero no con su risa habitual, sino con una amplia risa nerviosa y que lo sacudía de pies a cabeza. «Quiero verte contento», dijo Grushenka. «Me alegro de que hayas venido. ¿Oyes, Mitya? Me alegro mucho». Y añadió imperiosamente, dirigiéndose al personaje que estaba en el canapé. «Quiero que se quede con nosotros, lo quiero, y si él se marcha, me marcharé yo también», terminó con ojos centelleantes. «Los deseos de mi reina son órdenes para mí», declaró el pan besando la mano de Grushenka, y añadió gentilmente, dirigiéndose a Mitya. «Ruego al pan que permanezca con nosotros». Dmitri estuvo a punto de soltar una nueva parrafada, pero se contuvo y dijo solamente: «¡Bebamos, Pani!». Todos se echaron a reír. «Creí que nos iba a enjaretar un nuevo discurso», dijo Grushenka. «Oye, Mitya, quiero que estés tranquilo. Has hecho bien en traer champán. Yo beberé. Detesto los licores, pero todavía has hecho mejor en venir en persona. Pues esto es un funeral. ¿Has venido dispuesto a divertirte? Guárdate el dinero en el bolsillo. ¿De dónde lo has sacado?». Los estrujados billetes que Mitya tenía en la mano llamaban la atención, sobre todo a los polacos. Se los guardó rápidamente en el bolsillo y enrojeció. En este momento apareció Trifón Borissich con una bandeja en la que había una botella descorchada y varios vasos. Mitya cogió la botella, pero estaba tan confundido que no supo qué hacer. Kalganov llenó por él los vasos. «¡Otra botella!», gritó Mitya a Trifón Borissich. Y olvidándose de chocar su vaso con el del pan, al que tan solemnemente había invitado a beber, se lo llevó a la boca y lo vació. Su semblante cambió inmediatamente. De solemne y trágico se convirtió en infantil. Mitya se humillaba, se rebajaba. Miraba a todos con tímida alegría, con risitas nerviosas, con la gratitud de un perro que ha obtenido el perdón tras una falta. Parecía haberlo olvidado todo y reía continuamente, con los ojos fijos en Grushenka, a la que se había acercado. Después observó a los dos polacos. El del canapé lo sorprendió por su aire digno, su acento y, esto sobre todo, por su pipa. «Bueno, ¿qué tiene de particular que fumen pipa?», pensó, y le parecieron naturales el rostro de un tanto arrugado del pan, ya casi cuadragenario, y su minúscula naricilla encuadrada por un fino y alargado bigote teñido que le daba una expresión impertinente. Ni siquiera dio importancia a la peluca confeccionada torpemente en Siberia y que le cubría grotescamente las sienes. «Sin duda es la peluca que necesita», se dijo. El otro pan era más joven. Sentado cerca de la pared, los miraba a todos con semblante provocativo y escuchaba las conversaciones con desdeñoso silencio. Este solo sorprendió a Mitya por su elevada talla, que contrastaba con la del pan sentado en el canapé. Dmitri se dijo que este gigante debía de ser amigo y acólito del pan de la pipa, algo así como su guardaespaldas, y que el pequeño mandaba en el mayor. El perro no sentía ni sombra de celos. Aunque no había comprendido el tono enigmático empleado por Grushenka, notaba que lo había perdonado, ya que lo trataba amablemente. Al verla beber, se asombraba alegremente de su resistencia. El silencio general lo sorprendió. Paseé una mirada interrogadora por toda la concurrencia. «¿Qué esperamos? ¿Por qué estamos sin hacer nada?», parecía preguntar. «Este viejo chocho nos divierte»,
dijo de pronto Kalganov señalando a Maximov como si leyera el pensamiento de Mitya. Dmitri los miró a los dos. Después se echó a reír con su risa seca y entrecortada. ¿De veras? Palabra. Pretende que todos nuestros caballeros de los años 20 se casaron con polacas. Es absurdo, ¿verdad? ¿Con polacas? Dijo Mitya encantado. Kalganov no tenía la menor duda acerca de las relaciones de Mitya con Grushenka y adivinaba las del pan, pero esto no le interesaba lo más mínimo. Todo su interés se concentraba en Maximov. Había llegado al parador casualmente y en él había trabado conocimiento con los polacos. Estuvo en una ocasión en casa de Grushenka, a la que no fue simpático. Aquella noche, la joven se había mostrado cariñosa con él antes de la llegada de Mitya, pero sin conseguir interesarlo. Kalganov tenía 20 años, vestía con elegancia y su cara era simpática y agradable. Poseía un hermoso cabello rubio y unos bellos ojos azules, de expresión pensativa, a veces impropia de su edad, aunque su conducta podía calificarse de infantil en más de una ocasión, cosa que, por cierto, no le inquietaba. Era un muchacho un tanto extraño y caprichoso, pero siempre amable. A veces su semblante adquiría una expresión de ensimismamiento, escuchaba y miraba al que hablaba con él como absorto en profundas meditaciones. Tan pronto se mostraba débil e indolente como se excitaba por la causa más fútil. «Lo llevo a remolque desde hace 4 días», continuó Kalganov, recalcando las palabras, pero sin la menor fatuidad. «Desde que su hermano, el de usted, no le permitió subir al coche, ¿se acuerda? Me interesé por él y lo traje al campo. Pero no dice más que tonterías. Solo de oírlo se avergüenza uno. Voy a devolverlo». «Pan Polskiev, pan y Vietzal, y dice cosas que no son ciertas», dijo el pan de la pipa. «Pero he tenido una esposa polaca», replicó Maximov echándose a reír. «Lo importante es que sepamos si ha servido en la caballería», dijo Kalganov. «De eso debe usted hablar». «Tiene razón. Diga si ha servido en la caballería», exclamó Mitya, que era todo oídos y miraba a los interlocutores como si esperase de que sus labios salieran palabras maravillosas. «No», dijo Maximov volviéndose hacia él. «Yo quiero hablar de esas panienki que apenas bailan una mazurca con un ulano, se sientan en sus rodillas como gatas blancas, con el consentimiento de sus padres. Al día siguiente el ulano va a pedir la mano de la joven y ya está hecha la jugarreta». «Pan Lajak», gruñó el pan de alta estatura cruzando las piernas. Mitya solo se fijó en su enorme y bruñida bota de suela gruesa y sucia. Los dos polacos tenían aspecto de ser poco limpios. «¿Llamarle miserable?», exclamó Grushenka irritada. «¿Es que no saben hablar sin insultar?». «Pan Agripina, este pan solo ha conocido en Polonia muchachas de baja condición, no señoritas nobles». «Mosef Astorrachokov», dijo despectivamente el pan de largas piernas. «¿Otra vez?», exclamó Grushenka. «Déjenle hablar. Dice cosas que tienen gracia». «Yo no impido hablar a nadie, pani», dijo el pan de la peluca, acompañando sus palabras de una mirada expresiva, y siguió fumando. Kalganov se acoloró de nuevo, como si estuviera tratando de un asunto importante. «El pan tiene razón. ¿Cómo puede hablar Maximov no habiendo estado en Polonia? Porque usted no se casó en Polonia, ¿verdad?» «No. Me casé en la provincia de Smolensk. Mi prometida había llegado antes que yo, conducida por un ulano y acompañada de su madre, una tía y otro pariente, que tenía un hijo ya crecido. Todos eran polacos de pura cepa. El ulano me la cedió. Era un oficial joven y gallardo. Había estado a punto de casarse con ella, pero se volvió atrás al advertir que la joven era coja». «¿Entonces se casó usted con una coja?», exclamó Kalganov. «Sí, los dos me ocultaron el defecto. Yo creía que andaba a saltitos llevada de su alegría». «¿De su alegría de casarse?», preguntó Kalganov. «Sí, pero los saltitos obedecían a otras razones muy diferentes. Tan pronto como nos hubimos casado, aquella misma tarde, me lo confesó todo y me pidió perdón. Al saltar un charco sin donillas se cayó y se quedó coja». Kalganov se echó a reír como un niño, dejándose caer en el canapé. Grushenka se reía también de buena gana. Mitya estaba alborozado. «Ahora no miente»,
dijo Kalganov a Mitya. Se ha casado 2 veces y lo que ha contado se refiere a la primera mujer. La segunda huyó y todavía vive. ¿Lo sabía usted? ¿Es verdad eso?, dijo Mitya, volviéndose hacia Maximov con un gesto de sorpresa. Sí, tuve este disgusto. Se escapó con un monsieur. Antes había conseguido que pusiera mis bienes a su nombre. Me dijo que yo era un hombre instruido y que me sería fácil hallar el modo de ganarme la vida, y entonces me plantó. Un respetable eclesiástico me dijo un día, hablando de esto: «Tu primera mujer cojeaba, la segunda tenía los pies demasiado ligeros». «Sepan ustedes», dijo Kalganov con vehemencia, «que si miente lo hace únicamente para divertir a los que le escuchan. No hay en ello ningún bajo interés. A veces incluso lo aprecio. Es un botarate, pero también un hombre franco. Tengan esto en cuenta. Otros se envilecen por interés. Él lo hace espontáneamente». Les citaré un ejemplo. Pretende ser un personaje de Almas muertas, de Gogol. Como ustedes recordarán, en esa obra aparece el terrateniente Maximov, que es azotado por Nozdriov, el cual es acusado de agresión con vergajos al propietario Maximov en estado de embriaguez. Dice que se trata de él y que lo azotaron, pero esto no es posible. Chichikov viajaba en 1830 a lo sumo, de modo que las fechas no concuerdan. En esa época no pudo ser azotado Maximov. La inexplicable exaltación de Kalganov era sincera. Mitya, también con toda franqueza, opinó: «De todos modos, sí lo azotaron». Se echó a reír. «No es que me azotaran en realidad», dijo Maximov, «pero fue como si me azotasen». «¿Qué quiere usted decir? ¿Lo azotaron o no?» «¿Kotora gochinna panie?», preguntó con un gesto de hastío el pan de la pipa al pan de largas piernas. Este se encogió de hombros. Ninguno de los reunidos llevaba reloj. «Dejen hablar a los demás», dijo Gurchenka en tono agresivo. «Que ustedes no quieran decir nada no es razón para que pretendan hacer callar a los otros». Mitya empezaba a comprender. El pan repuso, esta vez con franca irritación: «Ani janik nie modis presis ni nie pocilienem». «Bien, continúe», dijo el joven a Maximov. «¿Por qué se detiene?» «Pero si no tengo nada que decir», exclamó Maximov, halagado y fingiendo una modestia que estaba muy lejos de sentir. «Son tonterías. En Gogol todo es alegórico y los nombres falsos. Nozdriov no se llama así, sino Nosov. Kovchinikov tiene un nombre que no se parece en nada al suyo, que es Kovborniev. Fenardi se llama así, pero no es italiano, sino ruso. La señorita Fenardi está encantadora con sus mallas y su faldita de lentejuelas y, desde luego, hace muchas piruetas, pero no durante 4 horas, sino durante 4 minutos. Y todo el mundo encantado». Kalganov bramó: «¿Pero por qué lo azotaron?» «Por culpa de Pirón», repuso Maximov. «¿Qué Pirón?», preguntó Mitya. «El famoso escritor francés. Bebimos con otros hombres en una taberna. Me habían invitado y empecé a recordar epigramas. «Hola, Boileau, ¿qué traje tan raro llevas?» Boileau responde que va a un baile de máscaras, es decir, al baño. Y mis oyentes tomaron esto como una alusión. Me apresuré a citar otro pasaje, mordaz y que todas las personas instruidas conocen. Tú eres Safo y yo Faón, desde luego, pero, y a fe que me pesa, del mar ignoras el camino». Entonces se sintieron aún más ofendidos y empezaron a decirme estupideces. Lo peor fue que yo, queriendo arreglar las cosas, les conté que Pirón, que no había conseguido que lo nombraran miembro de la Academia, hizo grabar en la losa de su tumba, para vengarse, este epitafio: «Aquí yace Pirón, que no fue nada, ni siquiera académico». Entonces fue cuando me azotaron. ¿Pero por qué? Por lo mucho que sé, hay numerosos motivos para azotar a un hombre, terminó Maximov sentencioso. «Basta de tonterías», dijo Gurchenka. «Estoy ya harta. Y yo que creía que iba a divertirme». Mitya, asustado, dejó de reír. El pan de las piernas largas se levantó y empezó a ir y venir por la habitación con la arrogancia del hombre que se aburre con una compañía que no es de su agrado. «¡Qué modo de andar!», comentó Gurchenka despectivamente. Mitya se sintió inquieto. Además, había observado que el pan de la pipa lo observaba con un gesto de irritación. «¡Pani, bebamos!», exclamó.
invitó también al que paseaba y llenó de champán 3 vasos. «Por Polonia, panovi, bebo por vuestra Polonia». «Barzo mitomilio pani viejipiem», dijo el pan de la pipa, jactancioso pero amable. «Que beba también el otro pan. ¿Cómo se llama? Toma un vaso, Jasny Bielbozny». «Pan Brubleski», dijo el otro. Pan Brubleski se acercó a la mesa contoneándose. «¡Por Polonia, panovi! ¡Hurra!», exclamó Mitya levantando su vaso. Bebieron y Mitya llenó de nuevo los 3 vasos. «Ahora por Rusia, panovi, y considerémonos hermanos». «Dame un vaso», dijo Grushenka. «Quiero beber por Rusia». «Y yo también», intervino Maximov. «Yo también quiero beber por la abuelita». «Beberemos todos a su salud», exclamó Mitya. «¡Hostelero! ¡Otra botella!». Este trajo las 3 botellas que quedaban. «¡Por Rusia! ¡Hurra!». Todos bebieron menos los panovi. Grushenka vació su vaso de un trago. «¿Qué hacen ustedes, panovi?». Pan Brubleski levantó su vaso y dijo con voz aguda: «Por Rusia en sus límites de 1772». «O te barzo pikni», aprobó el otro pan. Bebieron los 2. «Son ustedes unos imbéciles, panovi», estalló Mitya. «Pani», exclamaron los 2 polacos irguiéndose como gallos. El más indignado era Pan Brubleski. «Ale nie nomiks slavoks to swegos kragu». «¡Silencio! ¡No quiero riñas!», exclamó enérgicamente Grushenka, dando con el pie en el suelo. Tenía la cara encendida y los ojos llameantes. La bebida había hecho efecto. Mitya se asustó. «Perdóneme, panovi, toda la culpa es mía. Pan Brubleski, no lo volveré a hacer». «Calla y siéntate, imbécil», ordenó Grushenka. Todos se sentaron y se estuvieron quietos. «Señores», dijo Mitya, que no había comprendido la salida de Grushenka, «yo he sido el culpable de todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para divertirnos?». «Verdaderamente esto es un aburrimiento», dijo Kalganov con un gesto de hastío. «¿Y si volviéramos a jugar a las cartas?». «Bien pensado», dijo Mitya. «Si les parece bien a los panovi». «Pozno pani», repuso fastidiado el pan de la pipa. «Tienes razón», apoyó Pan Brubleski. «¡Qué compañeros tan fúnebres!», exclamó Grushenka. «Emanan aburrimiento y quieren imponerlo a los demás. Antes de tu llegada, Mitya, no han despegado los labios. Lo único que hacían era darse importancia». «Mi diosa», repuso el pan de la pipa. «Konovistus ti stani witsenielaski yestem smutni», y dijo a Mitya: «Yestem goto». «Empecemos, pani», dijo Dmitri sacando el fajo de billetes y separando de él 2 de 100 rublos que depositó en la mesa. «Quiero que gane usted mucho dinero. Tome las cartas. Usted tiene la banca». «Debemos jugar con la baraja de la casa», dijo el pan de escasa estatura. «Tomachvlevsik posov», aprobó el pan Brubleski. «De acuerdo, con la baraja de la casa. Eso está bien pensado, panovi. Un juego de cartas, Trifón Borisich». Este trajo una baraja empaquetada y sellada y anunció a Mitya que habían llegado varias chicas, que los judíos estaban a punto de llegar, pero que del coche de las provisiones no se tenía noticia. Mitya se apresuró a pasar a la habitación vecina para dar las órdenes. Solo habían llegado 3 muchachas, entre las que no figuraba María. Aturdido, sin saber qué hacer, dijo que se repartieran entre las chicas las golosinas de la caja. «Y dele vodka a Andrés», añadió. «Lo he ofendido». Maximov, que lo había seguido, lo tocó en el hombro y murmuró: «Présteme 5 rublios. Quiero jugar». «Bien, toma 10. Si pierdes, vuelve a recurrir a mí». «De acuerdo», murmuró alegremente Maximov dirigiéndose a la sala. Mitya llegó poco después, excusándose de haberse hecho esperar. Los panovi se habían sentado ya y habían abierto el paquete de las cartas. Tenían un aspecto más amable y alegre. El pan de baja estatura había vuelto a cargar su pipa y se disponía a barajar. En su rostro había un algo solemne. «Namieska panovi», exclamó el pan Brubleski. «Yo no juego», dijo Kalganov. «Antes he perdido 50 rublos».
El pan ha tenido mala suerte, dijo el pan de la pipa, pero su fortuna puede cambiar. ¿Cuánto hay en la banca? Preguntó Mitya. Slucham panie mosto mose disfiez. En fin, todo lo que usted quiera jugarse. ¡1.000.000! exclamó Mitya echándose a reír. Sin duda el capitán ha oído hablar del pan Podbiosocki. ¿De qué Podbiosocki? Una casa de juego en Varsovia. La banca acepta todas las apuestas. Llega Podbiosocki, ve miles de monedas de oro. Se dispone a jugar. El banquero le dice: «Pani Podbiosocki, ¿va a jugar con oro o na honor?» «Na honor, Pani». «Mejor». Empieza el juego. Podbiosocki gana y empieza a recoger las monedas de oro. «Espere, Pani», dice el banquero. Abre un cajón y entrega 1.000.000 a Podbiosocki. «Tenga, esto es lo que ha ganado». La banca era de 1.000.000. No sabía lo que había en la banca, dice Podbiosocki. Pani y Podbiosocki, los dos hemos jugado na honor. Y Podbiosocki toma el 1.000.000. Eso no es verdad, dijo Kalganov. Pani Kalganov, Pascharinov kompanjitak movik nie prostoi. Un jugador polaco no da 1.000.000 así como así, dijo Mitya, pero rectificó enseguida. Perdón, Pani, de nuevo he dicho una tontería. Desde luego que dará 1.000.000 a honor. Por el honor polaco, 10 rublos a la sota. Y yo 1 rublo a la dama de copas, la pequeña y linda Panienka, dijo Maximov, y, acercándose a la mesa, hizo disimuladamente la señal de la cruz. Mitya ganó. Maximov también. «¡Doblo!», exclamó Dmitri. «Y yo me juego otro rublo, otro insignificante rublo», dijo en voz baja y con acento satisfecho Maximov tras haber ganado. «¡Pierdo!», exclamó Mitya. «¡Doblo otra vez!». Y perdió de nuevo. «No juegue más», dijo de pronto Kalganov. Pero Mitya siguió doblando y perdiendo. En cambio, el de los insignificantes rublos ganaba siempre. «Ha perdido usted 200 rublos», dijo el pan de la pipa. «¿Sigue jugando?» «¿Cómo? ¿200 rublos ya? Bueno, van otros 200. Mitya iba a poner los billetes sobre la dama, pero Kalganov cubrió la carta con la mano. «¡Basta!», exclamó con su voz. «¿Qué le pasa?», preguntó Mitya. «No lo consiento. No jugará usted más». «¿Por qué?». «Déjelo ya y váyase. No le permitiré que siga jugando». Mitya lo miró asombrado. «Sí, Mitya», intervino Gruchenka en un tono extraño. «Kalganov tiene razón. Has perdido demasiado». Los dos Panovi se pusieron de pie, visiblemente ofendidos. «Yarshkov Pani», dijo el pan de menos estatura mirando severamente a Kalganov. «¿Ya pan es Mr. Rovik?», preguntó también indignado Wróblewski. «¡No griten! ¡No griten!», exclamó Gruchenka. «Parecen gallos de pelea». Mitya los miró a todos, uno a uno. El semblante de Gruchenka tenía una expresión que lo sorprendió. Al mismo tiempo, una idea nueva y extraña acudió a su pensamiento. «¡Pani Agripina!», exclamó el pan de la pipa rojo de cólera. Mitya, obedeciendo a una idea repentina, se acercó a él y le dio un golpecito en el hombro. «Yasny Biedmozny, ¿quiere escucharme un segundo?» «Fegocheks, Pani». «Pasemos a la antesala. Quiero decirle algo que le gustará». El pan rechoncho miró a Mitya con una mezcla de asombro e inquietud. Sin embargo, aceptó el punto, con la condición de que el pan Wróblewski le acompañara. «¿Es tu guardaespaldas? Bien, que venga. Además, su presencia es necesaria. ¿Vamos, Panovi?» Gruchenka, inquieta, preguntó: «¿A dónde van?» «Volveremos enseguida», repuso Dmitri. En su rostro se leía la resolución y el coraje. Tenía un aspecto muy distinto del que ofrecía al llegar hacía una hora. Condujo a los Panovi no a la habitación de la derecha, donde estaban las muchachas, sino a un dormitorio en el que había 2 grandes camas, montones de almohadas y multitud de maletas y baúles. En un rincón, sobre una mesita, ardía una vela. El pan de la pipa y Mitya se sentaron frente a frente. El pan Wróblewski se situó junto a ellos, con las manos en la espalda. Los dos polacos estaban serios y sus semblantes tenían una expresión de curiosidad. «¿Se mogi panu sludjo?», preguntó el pan de escasa estatura.
Seré breve, Pani. Mire este dinero. Y exhibió el fajo de billetes. Si quiere 3.000 rublos, tómelos y váyase. El pan lo miró fijamente. ¿3 sianche, Pani? Cambió una mirada con Wróblewski. 3.000, Panovi, 3.000. Escuche. Usted es un hombre inteligente. Acepte los 3.000 rublos y váyase al diablo con Wróblewski, pero enseguida, ahora mismo y para siempre. Saldrá usted por esta puerta, yo le traeré su abrigo o su pelliza, engancharán una troika para usted y buenas noches. Mitya esperaba la respuesta, seguro de lo que iba a oír. El rostro del pan cobró una expresión resuelta. ¿Dónde está el dinero? Aquí, Pani. Le daré 500 rublos por adelantado y los 2.500 restantes mañana, en la ciudad. Le doy mi palabra de honor de que mañana tendrá ese dinero, aunque fuera preciso sacarlo por debajo de la tierra. Los polacos cambiaron una nueva mirada. El rostro del más bajo cobró una expresión hostil. 700 ahora mismo, dijo Mitya, advirtiendo que la cosa no iba bien. ¿No se fía de mí, Pani? No le puedo dar los 3.000 rublos de una vez. Volvería a su lado mañana mismo. Por otra parte, no los llevo encima. Empezó a balbucear. Perdía el valor por momentos. Los tengo en la ciudad, palabra, en un escondrijo. En el rostro del pan de la pipa resplandeció un sentimiento de orgullo. ¿Sieni prosciuvarchetgecego? Preguntó irónicamente. ¡Qué vergüenza! Escupió asqueado. El pan Wróblewski hizo lo mismo. «Escupes, Pani», dijo Mitya, amargado por su fracaso. «¿Por qué crees que vas a sacar más de Gruchenka? Sois idiotas los dos». «Jestem dosis viego dos nieti», dijo el pan de la pipa, rojo como un cangrejo, y salió de la habitación, indignadísimo, con Wróblewski, que andaba contoneándose. Mitya lo siguió, confuso. Temía a Gruchenka, presintiendo que el pan iba a quejarse a ella. Así ocurrió. En actitud teatral, el pan se plantó ante Gruchenka y repitió: «Pani Agripina jestem doci viego dognieti». Gruchenka se sintió herida en lo más vivo, perdió la paciencia y exclamó: «Habla en ruso, no me fastidies con tu polaco. Hace 5 años hablabas en ruso, ¿tan pronto lo has olvidado?» «Pani Agripina». «Me llamo Agrafena, soy Gruchenka. Habla en ruso si quieres que te escuche». Sofocado, con una indignación que le hacía farfullar, el pan exclamó: «Pani Agrafena, he venido para olvidar el pasado y perdonarlo todo hasta el día de hoy». «¿Qué hablas de perdonar? ¿Has venido a perdonarme?», exclamó Gruchenka hiriéndose. «Sí, Pani, soy generoso, pero ya bien stioni del proceder de tus amantes. El pan Mitya me ha ofrecido 3.000 rublos para que me vaya y he escupido al oír esta proposición». «¿Cómo? ¿Te ha ofrecido dinero por mí? ¿Es eso verdad, Mitya? ¿Has tenido la osadía de considerarme como una cosa que se vende?» «Pani, exclamó Mitya. «Gruchenka es pura y yo no he sido su amante jamás. Ha mentido usted». «¿Qué valor tienes de venderme ante él? No me he conservado pura por virtud ni por temor a Kuzma, sino solo para poder llamar miserable a este hombre. ¿De veras has rechazado el dinero que le has ofrecido?» «Al contrario, lo ha aceptado, pero quería los 3.000 rublos en el acto, y yo solo le he ofrecido un adelanto de 700. La cosa está clara. Se ha enterado de que tengo dinero y por eso quiere casarse conmigo». «Pani Agripina, soy un caballero, un slacich polaco y no un yadak. He venido para casarme contigo, pero no he encontrado la misma Pani. La que ahora veo es su parti y procaz». «Vete por donde has venido. Diré que te arrojen de aquí. He cometido una estupidez al torturarme durante 5 años, pero no es que me atormentara por él, sino que acariciaba mi rencor. Por otra parte, mi amante no era como es ahora. Ahora parece el padre de aquel. ¿Dónde te han hecho esa peluca? Aquel reía, cantaba y era un ciclón. Tú eres solamente un pobre hombre. Y pensar que he pasado por ti 5 años bañada en lágrimas. ¡Qué necia he sido!». Se desplomó en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. En este momento, en la habitación vecina, el coro de muchachas, reunido al fin, empezó a entonar una atrevida canción de danza. «Esto es detestable», exclamó pan Wróblewski. «Hostelero, despida a esas desvergonzadas».
Trifón Borisic, que estaba al acecho desde hacía rato, al sospechar por los gritos que sus clientes disputaban, apareció en el acto. —¿Qué voces son esas? —preguntó a Wróblewski. —¡Calla, bruto! —¿Bruto? Dime con qué cartas has jugado. Yo he traído una baraja nueva. ¿Qué has hecho de ella? ¿Has hecho el juego con cartas señaladas? ¿Sabes que por esto te podrían mandar a Siberia? Lo que has hecho es lo mismo que fabricar moneda falsa. Se dirigió al canapé, introdujo la mano entre el respaldo y un cojín y sacó el juego de cartas sellado. —¡Vean mi juego! ¡Está intacto! Levantó el brazo para que todos vieran la baraja. —He visto a este hombre cambiar sus cartas por las mías. Tú eres un bribón y no un pan. —Y yo lo he visto hacer trampa 2 veces —dijo Kalganov. Grushenka enrojeció. —¿Cómo se ha envilecido, señor? ¡Qué vergüenza! —Ya lo sospechaba —dijo Mitya. Entonces el pan Wróblewski, confundido y exasperado, gritó a Grushenka amenazándola con el puño. —¡Prostituta! Mitya se arrojó sobre él, lo cogió por la cintura, lo levantó y se lo llevó a la habitación donde habían estado poco antes. Pronto regresó y dijo jadeante: —Lo he tendido en el suelo. Muy canalla se debate, pero no podrá volver. Cerró una de las hojas de la puerta y, con la mano en la otra, dijo al pan rechoncho: —Yasny Wilmosny, le ruego que vaya a reunirse con él. —Dmitri Fyodorovich —dijo Trifón Borisic—, recobre su dinero, se lo han robado. Kalganov declaró: —Yo les regalo mis 50 rublos. —Y yo mis 200, que tengan algún consuelo. —¡Bravo, Mitya! Tienes un gran corazón —exclamó Grushenka en un tono que dejaba traslucir una viva indignación. El pan de la pipa, rojo de cólera pero conservando toda su arrogancia, se dirigió a la puerta de pronto, se detuvo y dijo a Grushenka: —Pani, yeseri cheks voyadámono, y simi, yeseri niu, y viva Sodroba. Herido en su orgullo, salió de la pieza a paso lento y grave. Su extremada vanidad le hacía esperar, incluso después de lo sucedido, que la Pani lo seguiría. Mitya cerró la puerta. —¿Dé la vuelta a la llave? —le dijo Kalganov. Pero la cerradura rechinó por la parte interior. Los polacos se habían encerrado ellos mismos. —¡Perfectamente! —exclamó Grushenka, implacable. —Ellos lo han querido.